iniciar con estas palabras de Séneca. Todos conocemos a Séneca. Los invito a abrir su cuaderno, su tablet, su laptop y tomar apuntes. ¿Les parece? De manera tal de hacer productiva esta sesión de intercambio de ideas. Abran su tablet, su tableta, su laptop, su cuaderno de apunte o simplemente una hoja de papel y un lápiz para registrar lo que les pueda resultar más interesante. ¿De acuerdo? Muy bien. Y miren la expresión que he escogido para iniciar. Es de Séneca. Ya desde esta época, los filósofos de la antigüedad nos llamaban la atención acerca de la necesidad de llevar a la práctica pues los conocimientos adquiridos. Esto es algo valioso, esto es algo que debemos de incorporar a nuestra cultura. El conocimiento vale en la misma medida en que lo podemos aplicar. El conocimiento es realmente importante si nos resuelve, si nos ayuda a realizar las cosas mejor y uno mismo ser mejor. La intención de este intercambio es precisamente compartir información, compartir ideas, compartir experiencia. He hecho un trabajo de preparación y el recorrido va a ser de lo más general a lo más particular. Estemos atentos, estemos atentos. Bueno, todos sabemos, o casi todos sabemos, cuáles son las funciones sustantivas importantes, establecidas hace mucho tiempo de las universidades. Para empezar, quisiera invitarlos a dibujar un triángulo. A ver, dibujen un triángulo equilátero. Dibujen un triángulo equilátero. Bueno, ustedes saben que el triángulo es la figura geométrica por excelencia. Significa armonía, significa equilibrio, el triángulo, ¿verdad? Bueno, pues ahora yo quiero, por favor, que en cada uno de los vértices ustedes coloquen una de las tres funciones propias de la universidad. Vamos a recordarla. En un vértice pongan docencia, es decir, enseñanza. Toda universidad es universidad porque enseña, porque desarrolla procesos de docencia. En el otro vértice pongan servicio, relación con la comunidad. Toda universidad es universidad porque además de enseñar y hacerlo bien, tiene contacto con la comunidad, presta servicio a la comunidad. Y el tercer vértice va a identificarnos la tercera función de toda universidad. ¿Cuál es? La investigación. Pues coloquen en el tercer vértice la palabra investigación. O sea, estas son las tres funciones sustantivas de todo centro, de toda institución, de toda universidad. Repasando, 1, la enseñanza, docencia. 2, la extensión, el servicio a la comunidad. Y 3, la investigación, tema del cual nos ocuparemos en el día de hoy. Bueno, ¿qué sucede si ustedes imaginariamente tienen una tijera y dividen o cortan ese triángulo? ¿Qué sucede si ustedes toman una tijera y la pasan por el medio del triángulo? Pues seguro deja de ser triángulo, porque para que sea triángulo tiene que tener los tres vértices. Bueno, esta imagen o esta metáfora que sirva para pensar en lo siguiente. Si en una universidad no se hace
investigación, esa institución no es universidad. ¿Me siguen la idea? Así de fácil. Si una universidad, si un centro, si un instituto, si una institución llamada superior, llamada universidad, no hace investigación, sencillamente no es un centro de educación superior. Entonces, no nos queda de otra, además de enseñar y hacerlo bien, además de tener planes con la comunidad, relaciones de servicio con ella, necesitamos hacer trabajo científico, hacer investigación. Muy bien, a continuación algunas ideas para lograr esto, hacer en nuestras universidades, a tenor de nuestros tiempos, caracterizado por la presencia de las tecnologías de punta, investigación. La primera idea que quiero compartir con ustedes aparece en pantalla. Debemos hacer ciencia en las universidades, y la ciencia es un proceso social. Anótenlo, copien esa idea. Miren, atrás quedó el mito del científico en solitario. Atrás quedó el mito del científico en solitario en laboratorio. La ciencia, y permítanme la exageración entre comillas, la hacemos todos los días. La ciencia es un proceso social, es un fenómeno social, en que todos de una u otra forma, manera, contribuimos. Es cierto que los investigadores de tiempo completo que trabajan en centros de investigación juegan un papel predominante, pero ese papel que ellos juegan no puede estar de espalda a lo que ocurre en su entorno, en su sociedad. ¿De acuerdo? Y esto es muy bueno tenerlo presente. ¿Por qué? Porque la ciencia la hacemos todos, más o menos, para tres cosas. Anótenla. Una, conocer la realidad. Dos, comprender la realidad. Tres, transformar, cambiar la realidad. Es decir, ¿por qué hacemos ciencia? ¿Para qué hacemos ciencia? Bueno, hay que hacerla porque en la medida en que hacemos ciencia, conocemos lo que nos rodea, lo que nos preocupa, lo que nos afecta. Pero no solamente lo conocemos, sino que lo comprendemos. Llegamos a la esencia de los fenómenos, de los procesos, de los objetos, tanto de la naturaleza como de la sociedad, como del propio pensamiento humano. Conocer, comprender. Pero hay otra función de la ciencia. ¿Cuál es? Cambiar, transformar, para mejorar, para vivir mejor, para producir más, mejores cosas, para sentirnos más realizados como personas y trascender en la vida. Y esto es realmente importante en cuanto a ciencia. Otra idea que quiero compartir con ustedes. La forma, digamos, típica de hacer ciencia es la investigación. Es decir, la investigación es un proceso formal que, como todo proceso, tiene etapas, que como todo proceso consume tiempo y que como proceso social que va a permitir conocer, comprender y transformar el medio, pues requiere recursos y consume dinero, cuesta. Las investigaciones, todas más o menos, cuestan. Solamente si tenemos un enfoque de inversión, es decir, ver la investigación como proceso de inversión, esta se justifica.
desde mi punto de vista, si somos capaces de seleccionar bien el problema, la pregunta de investigación, si somos capaces de buscar las evidencias de la práctica que justifican ese problema de investigación, solamente, y van tres, si logramos fundamentar ese problema, esa pregunta, en fuentes de la literatura seria, pues se justifica llevar a cabo un proceso de investigación. Y deja de ser la investigación, un gasto para convertirse en una inversión para las universidades, dado que, entre otras cosas, conocer, comprender, les permite cambiar, transformar, contribuir al conocimiento de la realidad. Les voy a compartir otra idea. Tomen nota, por favor. Desde mi punto de vista, el método científico es el gran aporte que la humanidad se ha hecho a sí misma. El método científico equivale, escuchen bien a esto, más allá de pasos o de etapas o de instrumentos a aplicar, de observación y de experimentación, más allá de eso, el método científico equivale a un modo peculiar de pensar. Es una forma de pensamiento, es una manera de razonar frente a los acontecimientos, a lo que hay, a lo que no nos gusta, a lo que hay que cambiar. El método científico es, ante todo, forma de pensamiento, de reflexión, de razonamiento. ¿Para qué? Para resolver problemas. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Para qué? Ya lo decíamos, el papel de la ciencia. Transformar, cambiar la realidad. En ese sentido es o debemos de comprender lo que es el método científico. No me reduzcan, por favor, el método científico a la mera observación, por importante que ésta sea, o a la experimentación, por trascendente que éste sea. El método científico es, ante todo, un modo de afrontar la realidad, de enfrentarse a esta y pues resolver problemas, tomar decisiones, plantear proyectos, llevar a cabo los proyectos, etcétera, etcétera. Continuamos. Quiero compartir con ustedes otra idea. Bueno, ustedes saben, igual que yo, que lo único permanente en la vida es el cambio, ¿sí o no? Todo cambia, todo evoluciona, todo se transforma. Si algo permanente hay en la sociedad humana, en la vida, es precisamente el cambio. Y ustedes también, como yo, saben que en los últimos años, digamos los últimos 20, 15 años, los cambios son cada vez más en unidades de tiempo más pequeñas. ¿Sí o no? Más cambio, cuantitativamente hablando, en unidades de tiempo cada vez más pequeñas. Tanto es así que se ha planteado que más que una época de cambio, estamos viviendo un cambio de época. Anótenlo, cambio de época. Todo está cambiando. ¿De acuerdo? Y ustedes lo saben. Cuando vamos a los bancos, cuando compramos un boleto para viajar en avión, cuando vamos a un cine, etcétera, etcétera. Todo está cambiando. Entonces, la ciencia, la investigación, el método científico no pueden ser inmutables, estáticos. También han cambiado, también están cambiando.
Pretender hoy en día hacer ciencia, investigación, aplicar el método científico como lo hacíamos hace 20 años es graso error. Todo está cambiando. La ciencia, la investigación, la aplicación del método científico también no escapa de esa variable permanente social que es el cambio. Muy bien, pues seguimos planteando ideas para poder llegar al final a algunas conclusiones. Otra más. Durante años, la forma clásica, la forma típica, la forma de hacer ciencia era aplicando el método científico hipotético deductivo. Hipotético, de hipótesis, deductivo, de lo general a lo particular. ¿De acuerdo? Cuando estábamos en la escuela elemental, todos o casi todos, aprendimos que el método de la ciencia era observar y experimentar, con variantes más o menos, pero de eso se trata. Y la imagen que por lo regular evocamos es la ciencia que se hace en laboratorio, la investigación que se hace en laboratorio de química o de física, ¿de acuerdo? El llamado, repito, método hipotético deductivo. Hay que tener una hipótesis y comprobarla de qué manera esta es real o rechazarla como tal. El método hipotético deductivo que tiene como ejes centrales la llamada observación y experimentación. Este método, el hipotético deductivo, es válido, muy válido, pero para las ciencias naturales y exactas. Recordemos la química, la física, la astronomía, etcétera. ¿De acuerdo? Para esas ciencias, el método hipotético deductivo es su razón de ser. Pero ¿qué pasa? Que el método hipotético deductivo no encaja, no le sirve, salud, no encaja, no le sirve, no complace a las llamadas ciencias sociales humanísticas. Cuando estudiamos fenómenos psicológicos, cuando estudiamos o queremos hacer investigación en educación. ¿Me siguen la idea? Y esto es bien importante. Tratar exclusivamente de hacer investigaciones en educación, empleando la vía hipotética deductiva, wow, cuidado, porque es posible que no salgan nuestras investigaciones. Les quiero compartir otra idea, que es un colorario del anterior, así de fácil. Llevo muchos años en esto, en la educación superior y como investigador. Tengo varias, por no decir numerosas, investigaciones terminadas, con avales de consejo científico. Miren, el método hipotético deductivo no encaja, no le sirve, no complace a la ciencia social. Solamente en muy reducidos tópicos, el método hipotético deductivo puede complacer en las investigaciones de las ciencias sociales y humanísticas. Ahora, ustedes me pueden preguntar, ¿por qué no complace? ¿Por qué no encaja? ¿Por qué no le sirve? Yo le puedo dar la respuesta y se la voy a dar de forma sintética. Uno,
porque el objeto de estudio de las ciencias sociales y humanísticas dista mucho, se diferencia mucho de el objeto de estudio de las ciencias naturales y exactas. Esa es una razón. La otra, la diversidad humana. Todas las investigaciones, todas las ciencias sociales y humanísticas de una u otra forma tienen que ver con la persona, con el hombre, con la mujer, con su forma de pensar, sentir, de comportarse. Y hay una diversidad tremenda. Por mucha diversidad que pueda haber en el estudio de un metal o de una piedra preciosa o de un átomo o de un electrón, etcétera, nunca la variabilidad va a ser mayor que la que tenemos nosotros los humanos. Y esa es, conjuntamente con la primera, el objeto de estudio, otra razón. La tercera, que no debemos de dejar de plantear, es lo difícil que se hace, dado lo anterior, el llamado control de variables, que es típico de las investigaciones a través o aplicando el método hipotético deductivo. Es decir, es muy difícil en las investigaciones sociales controlar cuantitativamente, como lo exige el método hipotético deductivo, a todas las variables que concurrentes. Muy bien, pudiéramos seguir hablando de esto, pero lo que quiero es que me acepten la idea, seguro que ustedes están convencidos, de la necesidad de pensar que las ciencias sociales tienen su forma típica propia de hacer ciencia. Otra idea, las ciencias sociales en los últimos años ha tenido una evolución para bien extraordinaria. Y de un solo enfoque, el llamado enfoque cuantitativo, tenemos ahora 3 enfoques. Es decir, durante años, yo diría que hasta la década de los años 70 del siglo pasado, solamente los que estábamos en educación, en ciencias sociales, yo era muy joven en aquella oportunidad, en aquellos tiempos, solamente teníamos un solo enfoque, el cuantitativo. Buscábamos el dato de índole, de naturaleza cuantitativo, que pudiéramos cuantificar. Pero los años 80 nos trajo una verdadera revolución y se establecieron las llamadas investigaciones cualitativas. ¿De acuerdo? Es decir, el llamado enfoque cualitativo. Y hoy por hoy tenemos la ventaja de tener en la charola, en la bandeja, pues 3 importantes enfoques: el cualitativo, el cuantitativo y el mixto. Ahora, le quiero aportar algunas cosas al respecto para que se la lleven y puedan ampliarla como parte de un estudio independiente posterior y de un trabajo en equipo que ustedes puedan hacer entre colegas. ¿Cuáles son? 1, la cosa no está en el tipo de dato, si es cuantitativo, cualitativo o mixto. Está además, y esto es muy importante, en la forma en que se recolecta el dato, los instrumentos que se emplean para recolectar los datos, y más aún los procedimientos de análisis del dato. Porque si tú recolectas un dato cualitativo y lo sometes a un tipo de análisis cuantitativo, mira, no sale la investigación. O sea que hay que buscar una congruencia en la forma de hacer o de aplicar estos 3 tipos de enfoque. La experiencia que me da que muchos de nuestros estudiantes doctorales, a los cuales les asesoramos sus tesis,
como le tienen cierto temor o no les gusta mucho lo cuantitativo, las matemáticas, las estadísticas, prefieren o declaran, se declaran partidarios de lo cualitativo. Pero cuidado, porque las investigaciones cualitativas son tan complejas, tan difíciles, yo diría que a veces más trabajosas que las cuantitativas. Cuidado, alerta. El hecho de ser cualitativa la investigación no significa que esto sea fácil. Al contrario, las investigaciones cualitativas requieren mucho tiempo, mucha entrega y de verdad que mucha inteligencia. De más está decirle que cuando hacemos enfoques mixtos, no es simplemente recolectar lo cuantitativo y recolectar lo cualitativo. No, el enfoque mixto no es una suma mecánica de dos enfoques. Anótenlo. El enfoque mixto no es la suma mecánica de los dos enfoques. Es algo más allá. Muy bien, seguimos moviéndonos. Y aquí otra idea. Los que éramos jóvenes en aquella época disfrutamos extraordinariamente en la década de los 80 del siglo pasado la aparición de un modo diferente, distinto, emergente de hacer ciencia. ¿Cuál es esa forma de hacer ciencia? Ahí la tienen. La llamada investigación-acción. Yo hice mucha investigación-acción. Yo incluso pasé cursos, talleres, me formé, me certifiqué para hacer investigación-acción. La investigación-acción fue un hito a partir de los 80 porque nos venía a convencer de la necesidad de hacer ciencia en lo social, en lo educativo, en lo psicológico, de otra manera, de otra forma. Fue un verdadero hito, la llamada investigación-acción. ¿De acuerdo? Y trabajamos en barrios, comunidades desfavorecidas económicamente, deprivadas culturalmente, en grupos de riesgo, etcétera, etcétera. Pero atención, mucha atención. La investigación a acción es, anótenlo así, cara, entre comillas, requiere de una persona muy bien capacitada, entrenada para su realización. O sea, no es fácil hacer investigación-acción. Requiere demanda de personas muy capacitadas en el quehacer investigativo. Y se recuerdan que al principio yo hice mención del método científico, y se recuerdan que les dije que método científico equivale ante todo a una forma, a un modo de pensar, reflexionar, razonar. Pues si algo exige la investigación-acción es que la persona se enfrente al objeto de investigación de una manera muy inteligente y muy creativa. Muy bien, avanzamos. ¿Qué leen ahí? ¿Qué está escrito ahí? ¿Está en nuestro idioma? No. Pero no acaban los conocedores, los expertos en establecer realmente el nombre para esta modalidad de investigación. Y aquí está la propuesta. Systematic Review, una forma distinta, diferente de hacer ciencia social, de hacer ciencia en la educación. Ustedes saben que hay un sector, el de la medicina, el de los médicos, que hacen mucha investigación. Si ustedes buscan, ustedes se van a dar cuenta
de que un % muy grande de las investigaciones que se hacen en medicina son de este tipo, son de systematic review. Las systematic review es una nueva forma, nueva entre comillas, de hacer ciencia, de aplicar el método científico. Les adelanto que es una investigación de tipo, anótenlo, cualitativa. Systematic review, ¿qué es? ¿En qué consiste? Yo se los recomiendo, sobre todo las universidades jóvenes, las universidades que tienen que organizar sus procesos investigativos. Systematic review, ¿en qué consiste? Búsquenlo. Hay libros de systematic review, hay videos, muchos videos en YouTube hablando de systematic review. Y les comento o les clasifico, este es un tipo de investigación cualitativa. ¿Hay que entrenarse, formarse en ello? Sí, pero es relativamente baja la inversión que una universidad hace y mucho y muy bueno los resultados, sobre todo cuando un centro universitario está dando sus primeros pasos al respecto. Hablamos de investigación-acción, hablamos de systematic review y ahora quiero mencionar un nuevo tipo, nuevo entre comillas, de hacer ciencia: meta-análisis. Si ustedes buscan las investigaciones que se hacen en Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá, en Inglaterra, en educación, ustedes se van a encontrar que hay mucho estudio o investigación de tipo meta-análisis. ¿Qué es? ¿En qué consiste el meta-análisis? Pues les adelanto que es un tipo de investigación cuantitativa, pero que implica hacer systematic review. Yo les recomiendo a las universidades jóvenes que están planteándose un programa y políticas de investigación, pensar en capacitar a sus profesores en systematic review y meta-análisis, porque son formas viables y son inversiones que se hacen con resultados tangibles, objetivos, de forma casi inmediata. Pues les quiero hacer mención de algo que me gustaría que ustedes hicieran suyo como yo lo hago mío: el llamado experimento formativo. Les adelanto, porque quisiera que esto no quedara aquí y que ustedes se dieran a la búsqueda de estas cuestiones como trabajo, estudio independiente, y que en comunidades ustedes discutieran estos asuntos. Quisieran suyo el llamado experimento formativo. ¿Saben ustedes quién es el gestor de esta forma de investigación en educación? ¿Se los digo? Anótenlo. Es Lev Semyonovich Vygotsky. Vygotsky, en los primeros años del siglo pasado, planteó que la forma más acertada de hacer ciencia en el aula, en educación, en la relación maestro-alumno, era el llamado experimento formativo. Búsquenlo, hagan lo suyo si quieren experimentar. ¿De acuerdo? O sea que si en las ciencias naturales y exactas está el llamado experimento, estudio experimental, nosotros en las ciencias sociales
y humanística tenemos el llamado experimento formativo, que lo planteó en su momento, en su tiempo, Vygotsky. Muy bien, lleguemos ahora a la noción que debe de integrar el esfuerzo de toda universidad para hacer ciencia. ¿Cuál es ese concepto, esa noción? Pues la que aparece en pantalla, la de maestro investigador. La de que cada profesor, cada docente de la universidad, poco a poco y mediante un plan inteligentemente planteado, se vaya convirtiendo en un maestro investigador. Esta noción, que es una noción en principio vygotskiana, tiene un valor extraordinario por los beneficios que proporciona. Les cuento, un maestro investigador, anótenlo, es aquel que valora su práctica, es decir, reflexiona sobre su práctica docente, es decir, cómo doy las lecciones, cómo las desarrollo, si da o no resultado el empleo de tal o cual tecnología. Pero no solamente la valora, su práctica, sino que la confronta, su práctica, con otras prácticas e incorpora de otras prácticas aspectos que pueden mejorar, enriquecer la suya. Un maestro investigador es el profesional, en este caso de la universidad, que es capaz, escuchen esto, estén atentos, de documentar y sistematizar su práctica docente. Es aquel maestro que participa activamente en comunidades de práctica, en comunidades de aprendizaje, que intercambia con sus colegas, que se enriquece de sus colegas y a su vez ayuda a sus colegas. Más aún, estén atentos a esto, publica. Y ahora es muy fácil tener un blog, un wiki o una página web. Y son formas de publicar sobre la práctica de uno como catedrático, académico, universitario. Y más aún, maestro investigador, y pudiéramos estar todo el día hablando de esta noción, es aquel profesor universitario que acude a eventos para presentar los resultados de sus trabajos. Muy bien, estamos en la recta final y ustedes saben que todo cambia y en los últimos tiempos las cosas cambian por varios factores, pero hay un factor a tener muy en cuenta, que son las llamadas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones han provocado una verdadera revolución en las formas de hacer investigación. Pero si no partimos de todo lo anterior que yo he tratado de forma muy sintética de compartir con ustedes en la mañana de hoy, si no tenemos eso en cuenta, el empleo de las tecnologías en los procesos de hacer ciencia pueden verse enturbiados, pueden verse, pues, miren, pueden fracasar. Es necesario el esclarecer teóricamente, como lo hemos hecho en la mañana de hoy, qué es ciencia, qué es investigación, qué es método científico, qué método, tipo de método aplicar en las ciencias naturales y exactas y cuáles en las ciencias sociales y humanísticas, etc. Ahora, ya en la recta final, precisemos el valor de uso que tienen las TICs en los procesos de investigación. Primero, para buscar información. Miren, hoy más que nunca nadie te puede decir, en Colombia no se ha hecho nada sobre tal cosa. Mira, si registras, vas a encontrar que en tu Colombia sí se ha hecho algo al respecto. Si algo hay hoy
y en abundancia es información. Y si algo nos permite, si algún instrumento nos permite localizar esa información, son precisamente, anótenlo, las llamadas bases de datos. Las llamadas bases de datos, los llamados buscadores. Claro que hay buscadores comerciales. Altavista, Google, Yahoo, son buscadores comerciales. ¿Nos ayudan? Sí, por supuesto que sí nos ayudan. Pero la ciencia no se hace con buscadores comerciales, se hace con buscadores académicos y científicos. Les pongo una idea, los estudiantes nuestros del programa de doctorado, los que estudian con nosotros su doctorado, tienen como estudiantes de esta universidad en NSU 500, más de 500 bases de datos acreditadas. Cuando me llegan y me dicen, no, sobre esto no hay nada o hay poco, yo le digo, ¿y has buscado? Si algo nos da las tecnologías para investigar, es precisamente la posibilidad de rastrear y encontrar información alrededor del tema. Hay mucha información, cada vez es más, y debemos desarrollar la competencia investigativa de buscar, localizar, seleccionar, hacer el análisis crítico, la valoración crítica de la información localizada y más aún emplearla para realmente construir nuevos conocimientos. Seguimos en la recta final. Si algo nos ayuda a la tecnología actual es, por ejemplo, en la aplicación de instrumentos. No sé si ya han tenido la vivencia de que hayan sido ustedes parte de una muestra de investigación y llegan a través de su correo electrónico la solicitud para que ustedes pues participen en una investigación. Aquí en nuestro medio, con cierta frecuencia, uno cae aleatoriamente en muestras de distintas investigaciones y los instrumentos, que son de diferentes tipos, te llegan a través del correo electrónico. O sea, que las tecnologías en particular, en este caso me estoy refiriendo a través del correo electrónico, te llegan pues investigadores, grupos o en lo personal algunos chicos que hacen tesis en distintas universidades, pidiendo que tú formes parte de su muestra y que por favor, con las orientaciones que ellos te dan, pues contribuyas a brindar información directamente o indirectamente, o a resolver determinados problemas o toma de decisiones, etc. Esto tiene muchísimas ventajas por la viabilidad y la rapidez. Otra ventaja de la aplicación de las TICs, de las tecnologías para la investigación, está en el procesamiento de los datos, tanto del dato cuantitativo como del dato cualitativo, o bien del dato mixto. ¿De acuerdo? Es muy popular la versión electrónica del procesador de datos cuantitativos, conocido por su sigla SPSS. Pues, ¿qué cosa es? Uno de varios procesadores estadísticos de dato cuantitativo. Y eso, pues, además de hacer más fiable el procesamiento del dato, lo hace pues mucho más rápido y también mucho más económico, ¿verdad? En cuanto a tiempo, sobre todo. Otra ventaja de la aplicación de la
computadora, de las TICs, en los procesos de investigación, es todo lo relacionado al análisis del dato. Es decir, cómo es una contraparte para hacer mejores análisis del dato. Bueno, otro más es los grupos de enfoque. Sí, sabemos que se hacen presencialmente, pero se pueden hacer a distancia. Ahí donde las instituciones universitarias que hacen investigaciones, todas por supuesto, si no dejan de ser universidad, tienen necesidad de hacer este tipo de reuniones, intercambio y cruzar información, pues se pueden hacer a distancia mediante el empleo de plataformas interactivas que lo permiten. Ahí está Illuminate, que seguro ustedes conocen, ahí está Cooperate, que es otra, ahí está Wimba, y permite eso y muchísimo más. Bueno, otra forma de que la tecnología, por solo mencionar alguna, puede ayudarnos es en la formación de comunidades de práctica. El mito del científico, del investigador, en solitario, solito él, trabajando, eso ya pasó, ya eso realmente no existe. Realmente el científico, el investigador de hoy en día trabaja con otros, tiene equipo, comparte, hace vida de comunidad, las llamadas comunidades de práctica. Muy bien, pues llegamos al final. He compartido con ustedes algunas ideas, no todas, alrededor de la ciencia en general y de la aplicación de las tecnologías para hacer investigación. Y que la investigación, realmente sea rentable, realmente sea una inversión y produzca beneficios para la comunidad, la sociedad, la institución y también para los que la realizamos. El mensaje final es que no perdamos el foco, enfoquemos bien lo que hacemos, cómo lo hacemos, para realmente seguir creciendo como institución y a su vez como persona, como investigadores. Le dejo mi correo electrónico y espero que no sea el primer contacto, sino el inicio de contacto frecuente. No sé si el enlace, la calidad del enlace, de la conexión, nos pueda permitir escuchar una o dos preguntas. Me señalan que el tiempo estamos ya agotándolo o agotado el tiempo, pero una o dos preguntas, a ver si los escucho y a ver si les puedo responder. Con gusto. Tienen ustedes la palabra. Doctor Ferreira, perfectamente, sí, lo escuchamos, seguimos la transmisión, funciona muy bien, muchas gracias, los saludamos desde Colombia y tenemos espacio para preguntas aquí en el auditorio. Si nos es tan amable, si nos dice cuál es su correo electrónico. Sí, a ver, está aquí en la página, ¿lo observan? En la diapo, en la slide, en la computadora, Juan Carlos. Sí, perfecto, ya lo tenemos ya ahí acá. lo tienes. Sí, perfecto. rferreir@nova.edu. Fíjense que se le quita o me le quitaron la O a Ferreiro. rferreir@nova.edu. Perfecto, doctor, lo tenemos ahí. Auditorio, preguntas para el doctor Ferreira. Ya lo comunico, doctor. Usted nos hablaba al principio de que estamos en un cambio de época. Ese cambio de época está atravesado por todo el tema de la sociedad de la información y el conocimiento. Y en esa perspectiva pienso también que supone no solamente cambio en muchos aspectos, sino también esencialmente en cómo estamos ejerciendo la actividad de la educación superior.
En esa línea, ¿cómo visualiza usted la universidad de esa sociedad red, de esa sociedad de la información? No, pueden haber muchas visualizaciones y la mía en particular, y siendo bastante discretón, es una institución con un empleo muy humano de las nuevas tecnologías. Las universidades, al igual que todas las instituciones escolares, educativas, no pueden funcionar de espalda a las tecnologías. Las universidades cada vez más van a tener que hacer uso de las tecnologías, tanto para su función de docencia, de enseñanza, como para su función de servicio, de extensión a la universidad, a la comunidad, perdón, como para la investigación. Es decir, las tecnologías de la información y de las comunicaciones, el que cada profesor de la institución haga suyo el empleo de esta, es razón de ser de crecimiento y desarrollo de una universidad. Ahora, ya no se discute este hecho. Lo que se está discutiendo ahora es cómo emplear esas tecnologías con rostro humano, de manera tal de lograr una educación sin distancia. Y esto es bien importante. Aunque empleemos las tecnologías, aunque los estudiantes no estén diariamente con nosotros, la educación tiene que ser sin distancia. Y hay buenas experiencias que marcan cómo, empleando las llamadas TIC, podemos desarrollar procesos formativos, procesos educativos de calidad y de repercusión en la formación de los estudiantes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Ferreira, tenemos acá una pregunta y es, nos tomó el auditorio, y es ¿cómo las tecnologías de la información están inmersas o aplicadas del conocimiento? Tecnologías de gestión del conocimiento se aplican al modelo que usted propone. En todo momento, mira, la variedad de tecnología es vasta, es alta, es muy grande. Entonces, cada profesor debe de seleccionar de acuerdo a su curso, de acuerdo a los objetivos a lograr, cuáles son las tecnologías que más embonan, que más posibilidades tiene de trabajar para el logro de los objetivos que él se plantea. ¿De acuerdo? Tengo un libro que se vende en Colombia, el libro se llama ¿Cómo ser mejor maestro? Y ese libro tiene un capítulo dedicado a los llamados nuevos ambientes de aprendizaje o nuevos entornos de aprendizaje. Ahí brindo idea de que los profesores, más aún los profesores universitarios, debemos de ser capaces en esta universidad de hoy en día, muy influenciada o muy necesaria con el empleo de las tecnologías, ser capaces de diseñar nuevos entornos o ambientes de aprendizaje.